Bueno, ahí está. Entonces empezamos con el capítulo 9 del libro de Feldel, balances en procesos reactivos, y dice aquí, considere la conocida reacción de formación del agua a partir del hidrógeno. Entonces tenemos dos moléculas de H2, gas, fase gas, más una molécula de oxígeno, dos gas, que dan dos moléculas de H2O en fase líquida. Entonces aquí, una de las cosas, dice, a nivel molecular la reacción podría ilustrarse como estoy llegando a poner la reacción molecular. A mí me interesa así como que ahorita explicar esto, ¿no? Entonces, aquí es importante, pues, reconocer varias cosas. Una, esto. Aquí, aunque no venga, no esté en número, pero también tenemos, esto se les llama coeficientes estequiométricos. Tiene que estar balanceada la reacción. Es por un lado. Y otro es, debe tenerse en cuenta los estados de agregación, ¿no? Agrega. ¿Esto qué implica? Pues debe estar balanceada la reacción. Para eso nos sirve, ¿no? Entonces la vamos a meter así, ¿no? La reacción, esto es igual a reacción. Para simplificar, ¿no? Rxn es igual a la reacción, ¿sí? Entonces, aquí esto nos sirve, este estudio, que es el estudio, aquí lo voy a poner como, luego lo aborda este Chang, que el estudio de la calorimetría, eh, esto es experimental, estudio de las reacciones que se absorben o desprenden energía o desprenden energía, pero esto es experimental. Experimental. ¿Cómo podemos saber si una reacción absorbe o desprende energía? Pues con las variables termodinámicas, entre ellas está presión, volumen, temperatura y la cantidad de materia. Entonces, para este caso, es la temperatura, y para esto pues necesitamos, por ejemplo, un termómetro. Ahora, por otro lado, que aquí como que no lo aborda así tal cual. En el libro de Chang, de Fisicoquímica, que se ve la primera, la segunda ley, o las leyes de la termodinámica, sí lo aborda así como que lo diferencia. Entonces, termoquímica, esto es lo mismo que esto, estudio de las reacciones gaseosas, pero de manera teórica. ¿Esto cómo? Pues a partir del delta H de reacción. Sí, aquí también puede ser, si no mal recuerdo, lo maneja así, ¿no? Con esto. Y de manera teórica, entonces, aquí lo que tenemos es, en el caso, en cualquier reacción entre moléculas estables se requiere energía para romper los enlaces químicos del reactivo y se libera, o sea, liberar energía. Esta es la manera, bueno, general. Se libera energía cuando se forman los enlaces de productos. Se libera energía cuando se forman los enlaces del producto. Del producto. Si el proceso, en cualquier reacción, absorbe menos energía de la que se libera en el segundo, como en la reacción de formación de agua, la reacción es exotérmica, o sea, desprende energía. Reacción, o voy a poner, bueno, ya. Las moléculas del producto con temperatura y presión dadas tienen energía internas inferiores y por tanto entalpías menores que las moléculas del reactivo. A las mismas temperatura y presión. Ahí está la reacción es exotérmica. Dice la energía
neta liberada, o sea, el calor de reacción debe transferirse del reactor como calor o trabajo, de lo contrario, la temperatura del sistema aumenta. Por otra parte, si se libera menos energía al formarse los enlaces del producto, de la que tomó romper los enlaces reactivos, la reacción es endotérmica. Como que le da muchas vueltas reacción endotérmica. O sea, esto lo vamos a hacer rápido. Delta H de reacción va a ser negativo. Delta H de reacción va a ser positivo, la reacción endotérmica. Entonces, ¿por qué la entalpía se utiliza? Ya recordando que H es igual a 1 más PB. No me acuerdo cómo lo maneja. Así lo maneja Felder, ¿no? Así, si no mal recuerdo, ahorita vamos a ver en el capítulo de el apéndice. Sí es no es así con líneas, sino es así, ¿no? Ahí así. Bueno, la nomenclatura. Pero bueno, aquí está. También lo pudiéramos hacer en términos de U, o sea, como pues despejando de aquí. U es igual a H menos PB. ¿Sí? Pero ¿por qué utilizamos la entalpía? Porque es AP constante y esto es AB constante. Entonces, lo que más se llega a utilizar en estos casos es el delta H de reacción. Entonces, bueno, hasta ahí vamos en eso. Ahora vamos a ver calores de reacción. Se considera la reacción entre el carburo de calcio sólido, o sea, esta reacción KC2 sólido más agua, 2 moléculas de agua en fase líquida, que dan hidróxido de calcio, KOH, 2 sólido más C2, es acetileno, ¿no? H2 gaseoso, ¿sí? La expresión cantidad estequiométrica de los reactivos significa que las cantidades molares de reactivos son numéricamente iguales a los coeficientes estequiométricos, aquí sería 1, 2, 1, y aquí también 1, ¿no? ¿Sí? En esta reacción que estamos viendo aquí, las cantidades estequiométricas de los reactivos en unidades del sistema internacional serían un mol de este compuesto y 2 moles de agua H2O. Si se alimentan cantidades estequiométricas de los reactivos y la reacción se completa, ambos reactivos se consumen en su totalidad y se forman las cantidades estequiométricas de los productos. ¿Sí? Entonces ahí va esto. Entonces, el calor de reacción o entalpía de reacción, que así lo manejan aquí, el delta H de reacción. Delta H de reacción a una temperatura y presión dadas. Es el cambio de entalpía para un proceso en el cual las cantidades estequiométricas de reactivos a temperatura T y presión P reaccionan en su totalidad en una reacción única para formar productos a las mismas temperatura y presión. Por ejemplo, el calor de la reacción del carburo de calcio, o sea, esta es delta H de reacción a 25 grados centígrados, una atmósfera es igual a menos 125.4 kilojoules sobre mol. 125.4, ¿no? Entonces, ahí indica, estas ecuaciones indican en conjunto que cuando un mol de carburo de calcio sólido reacciona en su totalidad con 2 moles de agua líquida para formar un mol de hidróxido de calcio y un mol de acetileno gaseoso, y las temperaturas inicial y final son ambas a 25 grados centígrados y una presión en una atmósfera, entonces aquí se tiene que H productos. Bueno, este es por cada mol, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, este ya no va a ser
H productos menos H reactivos es igual a menos 125.4 kilojoules. Ya no es específico esto. ¿Sí? Si la reacción se realiza en condiciones tales que el balance de energía se reduce a Q igual a delta H, o sea que luego por lo regular el balance de energía delta H, entonces 120, entonces aquí, entonces 125.4 kilojoules de calor deben transferirse del reactor en el transcurso de la reacción. Y se recuerde que un calor negativo implica flujo de calor hacia fuera del sistema, se va a estar desprendiendo. ¿Sí? Entonces aquí también lo de las unidades que está delta H es kilojoule por mol, luego provocan confusión. ¿Sí? Por ejemplo, si se reporta un calor de reacción de menos 50 kilojoule por mol, podría preguntarse por mol de qué compuesto. ¿Sí? Esta dificultad se evita recordando que el delta H de reacción dada se aplica a las cantidades estequiométricas de cada especie. Entonces, para ver, se tiene una reacción 2A más B que da 3C y el delta H de reacción a una temperatura de 100 grados Celsius y una atmósfera es igual a menos 50, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Kilojoules sobre mol. Pero luego ahí ves por mol de quién. Pero eso también se tiene que, además, es menos 50 kilojoules. Esto también lo se ve, por ejemplo, en cinética, pero bueno, por la estequiometría de la reacción. 2 mol de A consumidos. Esto es igual a menos 50 kilojoules por un mol de B consumido. Esto es igual a menos 50 kilojoules por un 3 mol de C producidos. Sí, o generados, es de manera similar. Dije, por ejemplo, si se sabe que se genera 150 mol de C por segundo en la reacción dada a 100 grados centígrados y una atmósfera, o sea, continuando con esta reacción, eh, podría calcular el cambio de la entalpía, entonces se tiene que el delta H, un puntito, es igual a menos 50 kilojoules por 3 mol generados, multiplica a quién, pues a los 150 mol, mol de C, ¿no? Este es mol de C, aquí este es mol de C generados por segundo. Entonces, haciendo el análisis dimensional, pues mol de C por mol de C, esto implica que tenemos que el delta H es igual a 150 entre 350 por 525 son menos 2500 kilojoules sobre segundo, que esto es igual a menos 2500 kilowatts. ¿Sí? Ahora, de manera más general, si VA, entonces, o NUA, hay veces que luego este se le maneja como el coeficiente estequiométrico, NUA, es el coeficiente estequiométrico de un reactivo o un producto de reacción A. Entonces, le voy a poner aquí, no es, a ver, positivo
Nu i es, nu i lo voy a poner aquí, es positivo, producto. Producto y coeficiente estequiométrico, y es negativo si es reactivo, ¿sí? Porque se va a estar consumiendo y se consumen o generan Na, se consumen o se generan NaR, moles de A, a T igual a T0, y P igual a P0. Entonces el cambio de la entalpía, delta H, en el caso general, sería igual al delta H de reacción a una T0, P0, que luego también son las condiciones estándar, el valor absoluto del coeficiente estequiométrico por los moles NaR. Ahí la tenemos. Y aparte tenemos otra definición que es el avance de reacción. No, el avance de reacción o grado de avance de reacción. El grado de avance de reacción está, y eso se vio en balance de materia con reacción química, ¿no? Dado por, se define como así, y matemáticamente, lo voy a poner aquí, es igual valor absoluto Na salida menos Na entrada entre el coeficiente de manera similar al, ¿cómo se llama? La conversión, nada más que están teniendo su coeficiente estequiométrico. Es igual a NaR entre el valor absoluto de nu A. ¿Por qué nu A? Porque recuerden que las moles no se conservan, pueden entrar 5 moles y salir 3, o al revés, pueden entrar 5 moles y salir 10 moles. Entonces, la masa se conserva, van a ser 100 kilogramos por hora, es igual a 100 kilogramos por hora de salida. ¿Sí? Dice, de las dos ecuaciones anteriores, o sea, de esta ecuación y de esta ecuación, se deduce que si una reacción se lleva a cabo a la temperatura T0 y la presión P0 y el grado de avance de la reacción es epsilon, el cambio de entalpía, o sea, de estas dos ecuaciones, aquí, y esta se tiene que, el delta H es igual a epsilon por delta H de reacción a T0 y P0, ¿sí? Dice, para un proceso continuo, sí, para un proceso en continuo, o sea, en continuo, pues NaR, que tiene unidades de mol, se reemplaza por Na, un puntito R, que sería mol por segundo, ¿sí? En esta expresión, además, epsilon, que también debe tener unidades de mol, para el proceso en continuo cambiaría a mol sobre segundo, ¿sí? Y delta H, que es kilojoule, se reemplazaría como delta H punto kilojoules sobre segundo. Sí, o sea, nada más está en términos de eso. Y aquí, bueno, lo dice, los siguientes son varios términos y observaciones importantes relacionados con puntos importantes. Antes, que sí son muy importantes. Dice, uno,
que yo le había visto uno, dice, si el delta H de reacción a T, P es negativo, entonces la reacción es exotérmica, ¿no? No es térmica, aquí no es térmica. A temperatura T y presión P. Y si delta H, entonces aquí también, delta H de reacción a T, P es mayor a 0, la reacción es endotérmica. Sí, estas definiciones de exotérmico y endotérmico equivalen a las que dimos antes en términos de fuerzas de enlaces químicos. Esa igual no lo voy a meter en detalles, pero bueno. 2. A presiones bajas y moderadas, a presiones y moderadas, delta H de reacción a T, P es casi independiente de la presión, o sea, se puede reescribir como delta H de reacción es función solamente de la temperatura, ¿sí? O sea, es lo que podemos ver. Supondremos dicha independencia de los balances como esta ecuación que les acabo de escribir, ¿no? Aquí está, ¿sí? Ahora, 3, voy a poner aquí 3, voy a subir esto. El valor del calor de una reacción depende de cómo está escrita la ecuación estequiométrica. O sea, ecuación estequiométrica. Entonces, y esto también vamos a ver algo. Les voy a explicar algo aquí que no lo explica así como creo yo. Felder. Gas más 2 oxígenos da CO2. Gas más 2H2O líquido. Entonces aquí delta H 1 a 25 grados centígrados es igual a menos 890.3 kilojoules sobre mol. Entonces, al igual te me voy a adelantar un poquito, pero bueno, 2CH4 gas. Bueno, ese no es pero bueno. Gas más 4O2 gaseoso, 2CO2 gaseoso, más 4H2O líquido. Delta H de reacción 2 a 25 grados centígrados, aquí va a ser pues el doble, que sería menos 1780.6 kilojoules sobre mol. ¿Sí? O sea, esta es la misma que esta, nada más la multiplicamos por 2. Entonces, si multiplicamos, o si tiene un múltiplo de 2, que es este caso, pues también el delta H de reacción va a tener que multiplicarse. Y esto es lo de la ley de Hess. Y la ley de Hess, que vamos a ver más adelante, utiliza la característica que tiene la entalpía. La entalpía es una función de estado, no importa la trayectoria por la cual se lleva a cabo el proceso. Entonces, ese es por un lado. Este resultado debe parecerle razonable si recuerda la definición del delta H de reacción. Dice, la primera línea, dice, bueno, ahí es todo, ¿no? Eso que le estoy resumiendo es este. Luego, al duplicar la cantidad de reactivos en las condiciones dadas, se duplica la entalpía total, o sea, se multiplicó la reacción, también se multiplicó el delta H de reacción. Entonces, la diferencia entre las entalpías de productos y reactivos de la segunda reacción por definición del HR2 debe, por tanto, ser el doble de la diferencia de entalpía de la primera. ¿Sí? O sea, nada más es el doble.
Este es otro, 4.4. Esto es importante, ¿eh? 4. El valor de calor de reacción depende de los estados de agregación. Estados de agregación. Por eso es importante que esté balanceada y que también tenga los estados de agregación. Gas, líquido, sólido, reactivos y productos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Lo voy a poner más acá para que no me quede tan a la orilla. CH4 gaseoso más 2 o 2 gaseoso. CO2 gaseoso más 2H2O líquido. Entonces aquí tenemos que el delta H de reacción vamos a poner aquí, no, es igual a menos 890.3 kilojoules sobre mol. Entonces aquí tenemos la otra reacción, CH4 gaseoso más 2 oxígenos gaseosos que da CO2 gaseoso más 2H2O vapor delta H. La reacción es igual a menos 802.3 kilojoules sobre mol. ¿Sí? Aquí al igual y no sé si manejarlo como... Bueno, si no, te lo veo. Entonces, la única diferencia entre estas dos reacciones es que el agua está en forma líquida en la primera y vapor en la segunda. Entonces, como la entalpía es una función de estado, les decía eso, la diferencia entre los dos calores de reacción debe ser el cambio de entalpía asociado con la vaporización de 2 moles de agua a 25 grados centígrados, es decir, 2 delta HB de 25 grados centígrados. Yo se los voy a explicar de otra forma, como lo maneja Felder. Aquí lo que tenemos es que esta ecuación, o más bien la ley de Hess, también podemos invertir las reacciones. Entonces, por ejemplo, aquí que tuviéramos 1, 2. Sí, vamos a poner la 1 prima. Entonces, la invertiría, miren. Esta es la reacción que tenemos aquí, la voy a invertir, que sería 2H, no, es CO2 gaseoso más 2H2O, que es lo que está diciendo Felder. Entonces aquí tenemos esto, es CH4 gaseoso más 2O2 gaseoso, y también se invierte el delta H de reacción. Delta H de reacción es igual a más, o sea, más también se invierte. Como lo multiplicamos acá arriba por 2, también se va a invertir el signo. Entonces, 890.3 kilojoules sobre mol. ¿Sí? Entonces, ahora, le voy a poner aquí con una línea de otro color. Ahí un poquito chueca, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es, como si fueran ecuaciones. Entonces, si yo las sumo, y fuera un signo de igualdad. Aquí tenemos entonces, este CO2 se va a cancelar con este CO2. Este CH4 se cancela con este CH4. Este 2O se cancela con este O2. Entonces, tenemos, por lo tanto, que 2H2O líquido. A ver si así les queda más claro eso que está explicando Felder. Entonces, 2H2O en fase vapor. Ahí está. Entonces, aquí tendríamos que la suma sería el delta H de vaporización, que sería igual al delta H de reacción. Sería entonces, lo sumamos, entonces sería menos 802.3 más 890.3. Este es kilojoules sobre mol. Entonces esto, ¿a cuánto es igual? Entonces aquí está el delta H. Nosotros también podemos hacer
multiplicarlo por un medio, todo esto. Entonces, aquí al igual lo que tenemos es H2O, líquido, a vapor. Esto, el delta H de vaporización, o delta H de reacción, delta H de vaporización, sería igual a 44 kilojoules sobre mol. Que esto, utilizándolo a 18 gramos por mol, 18, entre 18, ¿no? 18 gramos por un mol, el del agua, y aquí 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Entonces, esto, ¿cuánto equivale? A ver, 44 por 1000 es igual entre 18, 2444. 1444.4. Bueno, y lo dejamos a 1440 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a mostrar en las tablas del apéndice, lo voy a voltear porque aquí está 100 grados centígrados el agua, miren. Este es el delta H de vaporización, está a 100 grados centígrados, es 40.56. Entonces, déjenme, voy a botar la vista hacia la izquierda. En el apéndice 1, en el de las entalpías o de temperaturas. Ahí está. No, todavía no es este. Para el cosas de Antoine, todo eso, entonces, ¿no? A ver, pues estaba aquí. A 20, es la de las temperaturas. A 25 grados centígrados, que sería esta, 2442. 2442. ¿Sí lo ven? Esta es la evaporación. La evaporación. ¿Sí? Entonces, más o menos da lo que tenemos aquí, 2444 kilojoules por kilogramos. 2442. Cuando usamos al punto 5, dice el calor estándar de reacción, o sea, delta H de reacción, es el calor de reacción cuando reactivos y productos están a las temperaturas y presión de referencia especificados. Entonces, esto a las temperaturas de referencia T es igual a 25 grados centígrados y la presión es igual a una atmósfera. Por lo menos en este libro y para casi la mayoría de los libros, ¿no? Entonces, esas son las condiciones, condiciones de referencia. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver el ejemplo 9.1. 9.1. Cálculos de los calores de reacción. Cálculo de los calores de reacción. Lo voy a poner así. Entonces, tenemos para el punto 1, y lo voy a responder así. El calor estándar de la combustión del vapor de N-butano, C4H10 en fase gaseosa, más 13 medios de oxígeno, fase gaseosa, que va a formar 4CO2, fase gaseosa, más 5H2O, fase líquida, está dado como delta HR en el estado estándar como menos 2878 kilojoules sobre mol. Calcula la velocidad del cambio de entalpía, o sea, delta H, kilojoules sobre segundo, ¿no? Esas son las unidades. Si se producen 2400 mol sobre segundo de CO2
CO2 en esta reacción y por tanto los reactivos como los productos están a T igual a 25 grados Celsius. Entonces, aquí vamos a hacer uso de la ecuación esta. Entonces, tenemos que el avance de reacción continuo es igual a las moles que están fluyendo de reacción CO2. Oh, no. 2400 mol sobre segundo entre 4, que es el coeficiente estequiométrico, ¿no?, del CO2. Entonces aquí tenemos que un punto es igual a 600 mol sobre segundo. ¿Sí? Entonces también tenemos la otra ecuación, delta H. Tenemos por el delta H, la reacción en el estado estándar sería igual a 600 mol sobre segundo por el delta H, que sería menos 2878 kilojoules sobre mol. Entonces esto es igual a 600 por 172,000. Se cancelan los moles. No, más bien 1.726.800 kilojoules sobre segundos. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el calor estándar? El punto 2. Calor estándar y la reacción. La reacción esta pues sería la misma, sería 2H10, nada más que se tienen doble, más 2 gaseoso 8CO2 más 10. Dice, calcule delta H si se produce en 2400, o sea, el mismo valor que tenemos aquí, 2400 mol por segundo de CO2 en esta reacción de reactivos y productos están a 25 grados centígrados. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues ya nada más, pues se multiplica delta HR2, sería como la reacción 2. La reacción 2, entonces delta H. Reacción 2 en el estado estándar es igual a 2 veces delta H de la reacción 1, ¿sí?, que sería igual a 2 por menos 2878 menos 2878 kilojoules sobre mol. Entonces aquí tendríamos delta H reacción 2 en el estado estándar sería 5.756 menos 5.756 kilojoules sobre mol. Sí. El cambio asociado de entalpía, el cambio de entalpía asociado con la producción de 2.400 moles sobre segundo de CO2 a 25 grados centígrados no puede depender de la manera en que está escrita la ecuación estequiométrica. Las mismas cantidades de reactivos y productos a las mismas temperaturas deben tener
entalpías iguales y por tanto delta H debe calcularse en el inciso A. No obstante, hagamos los cálculos para probarlo por la ecuación 9.13. Entonces aquí lo que hacen es el avance de reacción es igual a ese inicio salida entre el coeficiente estequiométrico del CO2 2400 entre 8. Aquí sería 8, ¿no? Porque tenemos este valor del coeficiente estequiométrico. Entonces esto sería igual a 300 mol sobre segundo. Y a su vez, delta H es igual delta H de reacción en el estado estándar, que sería el 2, sería 300 mol sobre segundo por menos 5.756 kilojoules sobre mol. Entonces el delta H es igual pues al mismo valor, 1.726.800 kilojoules sobre segundo. ¿Sí? Nomás estamos multiplicando, sean 300 por 726.800. ¿Sí? Entonces sería el mismo valor. Ahora, el punto 3 dice, los calores de vaporización del N-butano y el agua a 25 grados centígrados son 192.2, no, perdón, 19.2 kilojoules sobre mol y 44 kilojoules sobre mol respectivamente. ¿Cuál es el calor estándar de la reacción? Entonces, el calor de vaporización, del N-butano. Este es igual a 25 grados centígrados. Es de 19.2 kilojoules sobre mol. Y el del agua es de 44 kilojoules sobre mol, que le hemos visto anteriormente, ¿no? Pues aquí le hemos visto, ¿verdad? Y aquí a ver, déjenme ver, si es 44. Aquí está 44, ¿no? Entonces ahí ya está. No, bueno, ya. Aquí está. Del agua es 44, también a 25 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el calor estándar de la reacción? C4H10 en fase líquida más 13 medios de oxígeno en fase gaseosa o 2. Lo voy a poner otra vez, ¿no? Ah, no. O 2. Queda 4CO2 gaseoso más 5H2O. Porque esa es la pregunta, ¿no? Calcula delta H si se produce en 2400 moles por segundo de CO2 en esta reacción y tanto reactivos como productos están a 25 grados centígrados. Entonces, todavía siguen las condiciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos que, si comparando las reacciones, CH4, 10, 13 medios de oxígeno, 4C. O sea, la que teníamos aquí es C4H gaseoso más 13 medios de O2 gaseoso que da
4CO2 gaseoso más 5H2O líquido. Y aquí la vamos a manejar como si fuera la reacción 1, ya para no volver a escribir, la reacción 2. Entonces aquí delta H de reacción 2 en el estado estándar es la que se pide. Entonces esta delta H de reacción 1 en el estado estándar es el valor que tenemos, que es 2878 kilojoules sobre mol. ¿Sí? Dice la entalpía total de los productos de la segunda reacción, o sea, la de arriba, es 4 mol de CO2 más 5 mol de agua a 25 grados centígrados, es mayor que la de los productos de la primera reacción. ¿Sí? 4 mol de CO2 más 5 mol de agua a 25 grados centígrados por una cantidad 5 veces. O sea, aquí es esto, ¿no? Mayor que el calor de vaporización del agua, de manera similar a la entalpía. A ver, déjenme ver. Es que si las llegáramos a voltear, como en el caso anterior, pues tendríamos esto. Pero bueno, de manera similar, la entalpía total de los reactivos en la segunda reacción es menor que la de los reactivos de la primera por el calor de vaporización del butano. ¿Sí? Entonces tenemos la ecuación delta H de reacción en general es igual a H productos menos H reactivos. ¿Sí? Se deduce entonces que delta H, reacción 2 en el estado estándar, va a ser igual a el delta H de reacción de la reacción 1 más 5 veces el delta H de vaporización del H2O más el delta H de vaporización del C4H10. Sí, porque aquí también tenemos en la fase líquida y en la fase gas, ¿no? Aquí también. Entonces, ya haciendo las operaciones, se tiene que es menos 2878 más 5 veces el delta H de vaporización del agua, que es 44, más el 19.2 que nos lo dan, 1.2 kilojoules sobre mol. Por lo tanto, más bien aquí esto no es así. Por lo tanto, delta H de 2 es igual a menos 2639 sobre mol. Entonces ya nada más tendríamos que calcular de delta H es igual a la base de reacción por delta H reacción 2 en el estado estándar, que sería igual a 600 mol sobre segundo por menos 2639 kilojoules sobre mol. Delta H es igual a 600, 1.583.000 kilojoules sobre segundo, que serán iguales a kilowatts. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante, pero
está en términos de la energía interna, así que también se puede hacer el cálculo delta U de reacción a una temperatura T, que es igual a U productos menos U reactivos. Sí, y esta es la sumatoria y todo eso, ¿eh? Esto también, bueno, aquí no lo pone como que... Yo, por ejemplo, lo veo en el libro de Chang, así lo manejamos. ¿Eh? Delta H de reacción en el estado estándar a la temperatura T es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N componentes de productos. Pero, bueno, más bien aquí no es productos. Este es productos. El coeficiente estequiométrico por HI de formación menos la sumatoria de reactivos hasta N del coeficiente estequiométrico de I, HI de formación en el estado estándar. Ahí está. Entonces aquí no lo, como que no lo generaliza, pero bueno, aquí ya lo voy a mostrar, entonces se lo voy a mostrar. Entonces, también a partir de la definición de que H es igual a U más PB, esta definición se tiene que delta U de reacción a una temperatura T es igual al delta H de reacción a una temperatura T, suponiendo gas para gases, menos R por T por la sumatoria de productos gaseosos de los coeficientes estequiométricos, que es más o menos lo que le estaba diciendo, menos la sumatoria de reactivos gaseosos del coeficiente estequiométrico muy. Ahí está. Por ejemplo, para la reacción C6-4 en la fase líquida más 19 medios de O2 gaseoso da 6CO. 6CO gaseoso más 7H2O en la fase vapor. Sí, ahí lo tenemos. Entonces la energía interna, para este caso, delta U de reacción a una temperatura T es igual al delta H de reacción a la misma temperatura T menos RT por, utilizando esta formulita, si quieren verla como formulita, sea productos 6 más 7 menos 19 medios. ¿Por qué el C6H4 no lo utilizamos? Porque es líquido. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es delta H de reacción menos 7 medios de RT. Es como el caso de la ecuación del gas ideal. En la ecuación del gas ideal la utilizan para líquidos, pues no, se utiliza para gases. ¿Sí? Entonces, si no hay reactivos o productos gaseosos, entonces, voy a poner aquí, si no hay reactivos o productos gaseosos, se puede tener una aproximación delta U de reacción, delta H de reacción. ¿Sí? Bueno, entonces es para productos gaseosos. Entonces vamos a ver el ejemplo 9.1-2, evaluación de delta U. Reacción. Dice el calor estándar de la reacción C2
H4, forma gaseosa, más 2 cloros gaseosos, C2H, HCl3, también está en fase, bueno, está en fase líquida, este no está en fase, más hidrógeno, fase gaseosa, más HCl, gas, es delta H de reacción es igual al estado estándar menos 420.8 kilojoules sobre mol. Y se calcule delta U. La reacción en el estado estándar para esta reacción. Entonces, de la estequiometría de la reacción, se tiene que la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de gases de productos es igual a 1 más 1. Que es nada. Este es en fase líquida, entonces nada más vamos a tomar este y este. Entonces, para los gases reactivos es igual, los dos están en fase gaseosa, entonces sería 1 más 2, esto es igual a 2, esto es igual a 3. Entonces, con base en la ecuación que ya se había visto anteriormente, se tiene que delta U de reacción es igual a delta H de reacción menos RT por productos menos reactivos. Entonces 2 menos 3. Esto es igual. Ya lo voy a poner el delta H que sería menos 420.8 kilojoules sobre mol menos 8.314 joules sobre mol Kelvin por 298 Kelvin por menos 1. ¿Sí? Ah, luego aquí la conversión, ¿no? 1000 joules es igual a 1 kilojoules. Entonces, delta U de reacción es igual a menos 420.8. Menos 420 más 8. 298 es igual a menos 418. Menos 418.3. 8.3 kilojoules sobre mol. Sí, y ahí se tiene el valor, el delta U de reacción. Entonces aquí nada más hay que tener en cuenta que si no está en fase gaseosa, pues no lo consideramos, nada más vamos a considerar los compuestos, las moléculas en fase gaseosa para el cálculo de esto. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver la sección 9.2 del libro de Feldner, que es medición y cálculo de los calores de reacción. Ley de Hess, ¿no? Dice, el calor de reacción puede medirse en calorímetro, un reactor cerrado inmerso en un fluido contenido en un recipiente bien aislado, para ver la diferencia de temperatura, ¿no? Esta es la parte experimental. No obstante, bueno, ahí la parte experimental, pues, suponga que, por ejemplo, que te deseemos determinar delta H, o sea, se tiene delta H de reacción en el estado estándar de la reacción del carbono sólido más oxígeno, fase gaseosa que va a dar
CO. Se podría colocar un mol de carbono y 0.5 mol de oxígeno juntos en el reactor, pero sería imposible obtener un mol de monóxido de carbono como producto final. Si los productos están en o cerca de 25 grados centígrados o una temperatura menor, no ocurrirá nada aparente, pues la velocidad a la cual reaccionan el carbono y el oxígeno a esta temperatura es baja en extremos, es muy, muy baja. Si por otra parte se calentara la mezcla a una temperatura a la cual el carbono y el oxígeno reaccionaran a una velocidad medible, el producto podría ser CO2 puro o, en el mejor de los casos, una mezcla de CO y CO2. Entonces, se va a obtener CO y CO2. Sin embargo, le voy a poner aquí, sin embargo, puede llevar a cabo las reacciones. Llevar las reacciones. Esta es la reacción 1. C más oxígeno que da CO2. Delta H, reacción 1, en estado estándar, es igual a menos 393.51 kilojoules sobre mol. O también esta CO más un medio de oxígeno que da CO2. Delta H de reacción 2 es igual a menos 282.99 kilojoules sobre mol, y determinar sus calores de reacción de manera experimental. Después puede construir una trayectoria del proceso para la reacción, o sea, 3, que sería C más un medio de oxígeno que da CO. Este es el delta H de reacción que se quiera determinar. ¿Sí? Entonces, ahí lo hace con dos trayectorias, pero yo creo que es mejor. A ver, déjenme ver. Queremos producir CO. Entonces les decía que nosotros las podemos ver como una ecuación, como ecuaciones, y las podemos voltear. Entonces la reacción, las voy a reescribiendo, viendo la reacción 2, ya que el CO2 lo tenemos como producto, entonces CO2 que da CO más un medio de oxígeno, y por lo tanto también el delta H de reacción, esta sería como 2'. Entonces delta H de reacción 2' sería igual a 282.99 kilojoules sobre mol. Entonces la voy a reescribir la 1 aquí, sería carbono más un no, este es más oxígeno, que da CO2 y el delta H de reacción 1 en el estado estándar es igual a menos 393.51 kilojoules sobre mol. Y la sumamos, aquí ponemos como si fueran ecuaciones. Entonces aquí lo voy a poner, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí quedaría un medio de oxígeno que se cancelaría con esto. Este se cancelaría con este. Por lo tanto, aquí tendríamos carbono más un medio de oxígeno que da CO. Y es la reacción que queremos aquí, la reacción. Entonces, delta H de reacción 3 en estado estándar es igual a 282.99 menos 393.51 kilojoules sobre mol.
Entonces, delta H de la reacción 3 es igual a ¿cuánto? A menos 110. No, sí, a ver, déjenme ver. 282.99 menos 393.71 menos 110.52 menos 110.52 kilojoules sobre mol. Entonces aquí esto lo borro. Por lo tanto, sería igual a menos 110.52 kilojoules sobre mol, que yo lo veo más, como que más laborioso lo que hace ahí Felder. Entonces dice, la declaración general de la validez de este proceso se denomina ley de Hess si la ecuación estequiométrica para la reacción 1 puede obtenerse mediante operaciones algebraicas, multiplicación por constantes, suma y resta de las ecuaciones estequiométricas para la reacción 2, 3, puntos suspensivos. Entonces el calor de reacción del H de reacción 1 puede obtenerse llevando a cabo las mismas operaciones para los calores de reacción del HR 1, 2, 3, 2, 3 y así sucesivamente. Bueno, entonces aquí vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la ley de Hess, que es el ejemplo 9.2-1 de la ley de Hess. Los calores estándar de las siguientes reacciones de combustión se determinaron de forma experimental. CO2H6 más 7 medios de oxígeno da 2CO2 más 3H2. Aquí están los valores. CO más oxígeno da CO2, H2O. Aquí también es importante la parte, esto de las reacciones de formación, que no creo que igual en de tiempo, pero sí el delta H de formación, y lo voy a ver en la tabla B1, y eso les decía antes. Por ejemplo, para compuestos, en el caso de, no sé, a ver, déjenme ver, ¿cuál es la columna? Delta H de formación es la penúltima columna. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 0 para el azufre rómbico. Ese es uno. El otro es bromuro. ¿Cuál otro? El carbono grafito. El delta H, que es es 0. ¿Por qué 0? Porque ya están así en la naturaleza. Cloro, el cobre, aquí está, miren, el cobre. ¿Cuál otro? El glicerol, no, el fósforo rojo. El hidrógeno, aquí se ve más claro este. El hidrógeno aquí es el delta de formación, es igual a 0. ¿Por qué? Porque así están formados en la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, para ¿cómo se llama? Dióxido de carbono, que es uno de los que tenemos ahí. Sí, dióxido de carbono, ahora vamos a ver, dióxido de carbono es igual, en fase gas es menos 393, que es un valor que tenemos ahorita en fase gas. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme, voy acá, es 393.5. ¿Por qué? Porque se forma a partir del carbono y del oxígeno. Pero el delta H de formación es igual a 0 para el carbono y de 0 para el oxígeno. Entonces, al igual ya nada más, hay que hacerlo, no lo voy a hacer. No me gusta, les digo, cómo lo hace el libro de Felder, pero aquí hay que utilizar esto que les decía, que ver las ecuaciones, la flecha como si fuera un signo de igualdad. Por ejemplo, lo queremos como reactivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intercambiar la reacción 1. Al igual lo voy a hacer ahorita. Y esto de delta H de formación, pues ya ahorita lo vería rápidamente. Entonces, resolviendo, queremos el C2H6 como producto. Entonces, en la ecuación 1' lo voltearían 2CO2 más 3H2O, que da C2H6 más 7 medios, y Felder no lo hace así. Entonces, delta H reacción 1' es igual a 1559.8 kilojoules sobre mol. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el C2H6 como producto.
Ahora, aquí el carbono lo tenemos como reactivo, lo podemos dejar. ¿Y qué más? El hidrógeno lo tenemos como reactivo. Entonces, aquí lo voy a hacer. Entonces está C más oxígeno, que da CO2, delta HR2, en el estado estándar es igual a menos 393.5 kilojoules sobre mol. Y luego el otro, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos 3 moles de hidrógeno, entonces multiplicarla 3H2 más 3 medios de oxígeno, que da 3 moléculas de agua, delta HR3', lo vamos a poner aquí. Este es 2, este es 1, este es 3'. Entonces esto sería igual a 285.8 por 3 es igual a 857.4 kilojoules sobre mol. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hago? Pues sumarla y lo voy a poner con otro color, ¿no? Entonces, aquí, si lo sumo, a ver, déjenme ver. Queremos CO2. Ah, no, aquí todavía falta esta, que sería 2'. Esta sería 2'. Entonces, ¿esta para qué? Pues para multiplicarla por 2 más 2 oxígenos, 2, ¿no? Entonces aquí es 393, ¿sí? Porque si no, no se va a ver, entonces esto, 393.5 por 2 es igual a 787. Lo voy a borrar porque aquí no se ve tan claro esto. Ahí está. 2 o 2. ¿Sí? Entonces, a ver, lo voy a hacer con verde. Aquí se cancela el CO2 con CO2. ¿Cuál más? 3 moléculas de agua con 3 moléculas de agua. Oxígeno, aquí son 3 medios, más 4 medios, serían 7 medios de oxígeno. Se cancela, o sea, esto. Y ya nos quedaría que 2 carbonos más 3 hidrógenos, que da C2H6. Por lo tanto, delta H, reacción 4. Esto es igual a ¿cuánto? A ver, 1500. Me falta el signo negativo, ¿no? Aquí. Entonces el otro lo fue positivo. Ahora déjenme, voy a ver. Si no, en la reacción 1', la invertimos, se volvió positiva. Esta nada más la multiplicamos por 2. Y luego la última la multiplicamos por 3. Entonces si queda signo negativo, negativo. Entonces ya nada más lo voy a hacer 1559.8 menos 787 menos 857.4 es igual a menos 84.6 kilojoules sobre mol. Y hasta aquí le vamos a dejar, ¿no? Aquí ya se queda y este es el valor. Aquí se ve, creo yo, más claro que como lo hace Felder, haciéndolo como si fueran ecuaciones. ¿Sale?